Lo que vamos a ver hoy es transporte del recién nacido. No sé si alguno entró a la unidad. Yo subí ayer el archivo de unas recomendaciones, sería del Ministerio de Salud para el traslado de recién nacidos. Así que ahí van a tener material para poder visualizar, ¿sí? Igual ese libro lo pueden descargar también, si así lo desean, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar hablando que transporte neonatal es el desplazamiento del recién nacido desde el centro emisor al centro receptor. Esto siempre que se requiera, digamos, tiene que ser bajo una guía, ¿sí? No es que se van a trasladar a recién nacidos que no tengan criterios, sino que por eso se establece una guía para que se pueda respetar en la medida de lo posible, tanto por el hospital derivante como por el hospital receptor. Y esto sería cuando no se dispone de los recursos o de personal médico necesario para atender y tratar al recién nacido de alto riesgo, ¿sí? Primeramente, al recién nacido hay que estabilizarlo, no es que ni bien nace y detectamos alguna alteración, hay que derivarlo inmediatamente. Es muy importante la estabilización inicial, ¿sí? Porque si no se lo estabiliza, este bebé corre riesgo, digamos, de empeorar. Entonces es muy importante que se lo estabilice primeramente antes de realizar el traslado. Y asimismo, cuando finaliza su internación, que ya se le hizo todo lo que requería en el centro de complejidad, si se lo vuelve a derivar al hospital de origen, es importante hacer una contrarreferencia. Bueno, acá vamos a ver un poquito una reseña histórica, ¿sí? Desde cuándo tuvo origen el traslado neonatal, ¿sí? Fue en Estados Unidos porque hubo un médico, que acá aparece el nombre, ¿sí? Logró disminuir la mortalidad neonatal al 50% cuando los recién nacidos que lo requerían eran derivados a centros de mayor complejidad. Después también se demostró una mejoría cuando los recién nacidos eran trasladados por neonatólogos. Ahí disculpen que voy a ver si puedo, alguien está escribiendo que quiere conectarse. Bueno, seguimos. Dijimos que aquí se demostró... Profe, dejó de compartir pantalla. No está compartiendo pantalla. Ahí, espérenme un poquito, ¿ven? Esperen que hay 3 más queriendo ingresar. Ahí sí pueden ver. Sí, ahí sí. Bueno.
En la década del 80 se establece que todo sistema de traslado debe incluir un organigrama con pediatras especializados en cuidados críticos del recién nacido. ¿Sí? Fíjense que pasaron unos años donde se pudo determinar, digamos, que era necesario que estos recién nacidos fueran trasladados ya sea por neonatólogos o por pediatras especializados en cuidados críticos del recién nacido. La estrategia de esta guía es disminuir la morbimortalidad neonatal, ¿sí? Tiene también una visión y una misión. La visión es que todos los recién nacidos en Argentina tengan acceso a la atención médica de alta complejidad o a cualquier tipo de asistencia para preservar su integridad física, psicológica, social y familiar en un entorno de equidad. O sea que todos tengan el acceso a la complejidad de acuerdo a su patología, ¿sí? La misión es trasladar a todos los recién nacidos enfermos para asistencia y tratamiento garantizando las 24 horas, los 365 días del año por personal calificado y entrenado. Con respecto a esto, no sé si ustedes saben que dentro de la provincia hay lugares donde hay neonatología que está categorizada por el ministerio de acuerdo al equipamiento, a la cantidad de personal, a la formación del personal, está categorizada por complejidad. Entonces, en este caso sería Bariloche y General Roca los que reciben pacientes que requieren alta complejidad, ¿sí? Después, Viedma, Cipolletti también tiene neonatología, pero el corte es hasta recién nacidos mayores de 1.500 gramos, ¿sí? Y mayores de 32 semanas. Entonces, digamos que si nace un bebé en otro lugar, lo que se hace es lo traslada al hospital derivante y también lo que ha surgido en estos años es el equipamiento. Por ejemplo, el Hospital de Roca tiene una ambulancia para traslado neonatal que dependiendo del lugar donde nace se los va a buscar al recién nacido. Entonces, como yo les decía que primero hay que estabilizar a ese recién nacido, mientras la ambulancia llega a buscarlo, el personal que requiere derivar lo estabiliza ese bebé, llega a la ambulancia porque se interpreta que una vez que el bebé está en esa ambulancia ya está en la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Bueno, ¿qué situaciones requieren del traslado a un centro que disponga cuidados intensivos? Vieron que hablábamos de equidad y de recién nacidos que realmente requieran un traslado. Estos serían un distrés respiratorio que no pueda ser manejado en el centro emisor, por ejemplo, un hospital que no tenga para administrar oxigenoterapia, ¿sí? Y que nace un bebé que necesita asistencia respiratoria. Entonces, ese bebé tendría criterios de derivación. No importa si es de término, digamos que si no se reúnen las condiciones para darle la atención en el lugar donde nace, tiene que ser derivado. Apneas persistentes y o bradicardia sería otro criterio, otra situación. Prematuros o peso al nacer menor de 1.500 gramos. Y acá en esto, cuando hablamos de prematuros, siempre es muy importante que la embarazada se controle y si hay riesgo de un nacimiento prematuro, van a ver ustedes en la bibliografía que el mejor transporte sería el útero materno. Entonces, sería que esa madre pueda ser trasladada al hospital donde hay una neonatología que le pueda brindar complejidad de acuerdo a su necesidad.
Por ejemplo, si hay una embarazada en Villa Regina, por decirles, y tiene riesgo que su bebé nazca prematuro o que se sabe que el parto sería inminente, se trata de derivar a la madre para que ese bebé ya nazca en el hospital donde le puede brindar los cuidados y no someterlos a un traslado, ¿sí? Porque más allá de que se los pueda estabilizar, que el personal que los traslade esté capacitado, no deja de ser, digamos, un trastorno para ese recién nacido. Otros criterios serían convulsiones neonatales, ¿sí? Porque esto requiere ser estudiado, ¿sí? Por especialistas que seguramente en el lugar donde están, donde nacen, por ahí no hay neurólogo, entonces sí o sí lo tienen que derivar a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Sospecha de cardiopatía congénita. Bueno, acá dependiendo de la cardiopatía, muchas veces se suele derivar a Neuquén o a Buenos Aires, ¿sí? Depende de la cardiopatía que tenga el bebé. Patologías quirúrgicas también sería otro criterio de derivación. Sospecha de infección, sepsis o meningitis, sospecha de shock, trastornos metabólicos, y en esto sería que haya una acidosis persistente, hipoglucemias de repetición que requieren ser estudiadas, trastornos hematológicos, cualquier patología que necesite cuidados intensivos o tratamientos complejos. Hasta ahí vamos. Quiero escuchar a ver si tienen alguna duda. Hasta ahí, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Se escucha bien. Bueno. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, se entiende. Bueno, estas son las recomendaciones de la Academia. ¿Sí? Son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, ¿sí? Que esto, digamos, es la guía para organizar los servicios de transporte. El transporte neonatal debe ser rápido, seguro, por personal calificado. Y en esto de personal calificado requiere que tanto el personal médico como de enfermería reciba capacitación permanente y se actualice, ¿sí? Por ejemplo, una de las actualizaciones que requiere este personal sería el RCP neonatal, ¿sí? Que tenga el curso aprobado. Un programa que permita establecer prospectivamente guías, servicios de consulta y consensos de tratamiento. Esto es poder, digamos, establecer guías en base también a la estadística que se va teniendo, ¿sí? En cada traslado, digamos, puede surgir algo nuevo que uno tenga que modificar de acuerdo al lugar donde esté, de acuerdo al equipamiento que tenga. Vamos a suponer que en la ambulancia se dieron cuenta de que hay alguna falla en cuanto al respirador, algo que tenga que modificar, o sea que siempre esto tiene que estar garantizando la atención, ya decíamos, en las 24 horas del día, ¿sí? Proveer cuidados antes y durante el traslado para continuar recuperación con el menor costo y mayor efectividad. Esto de los cuidados antes era lo que yo les decía, la estabilización. También hay una guía, un manual que se llama ACORD, que está basado en una guía de Canadá y también tiene un algoritmo, digamos, donde establecen los pasos a seguir de acuerdo a la patología del recién nacido. ¿Sí? Sería como una guía para estabilizarlo hasta que llegue la unidad de traslado. Debe proveer técnicamente todo el equipo necesario, diseñado en base a las necesidades y recursos de cada región, ¿sí? Si sabemos que
mayormente se derivan recién nacidos con algún distrés respiratorio, va a ser fundamental que esté equipada la ambulancia para administrar oxígeno, por ejemplo, y que el personal esté capacitado en esto. Debe tener una base de datos accesibles para todo el equipo y debe existir una contrarreferencia, que era lo que les decía, que cuando finaliza la internación ese recién nacido, porque bueno, ya finalizó el tratamiento y regresa a su lugar de origen, siempre debe existir una contrarreferencia. Los protocolos y procedimientos llevados a cabo por el equipo deben ser monitorizados por los neonatólogos. Los modos de transporte son, bueno, acá tenemos ambulancia, avión o helicóptero. Aparece, digamos, a nivel país, porque recuerden que esta guía es nacional, ¿sí? Pero acá en la región se dispone de ambulancia y por ahí si se ha requerido de algún vuelo sanitario, por lo general vienen a buscarlo al aeropuerto o de Roca o de Neuquén, ¿sí? Para el traslado en avión también van a ver, si leen la bibliografía, que lo ideal es, si ese traslado va a durar más de 3 horas o la distancia es mayor a 500 kilómetros, que se haga en avión. Pero bueno, esto va a depender también de los recursos con que se cuente en el lugar, ¿sí? El equipamiento debe ser autosuficiente. En lo que respecta a equipamiento, medicación y otros suministros, se debe disponer de botiquines especiales diseñados para el transporte de neonatos. Bueno, en esto de la medicación se dice que debe calcularse la medicación como para hacer el tratamiento 2 veces a un bebé de 3 kilos para cada traslado, ¿sí? Esto teniendo en cuenta que por ahí se puede romper alguna ampolla, que puede requerir repetir el tratamiento, ¿sí? Entonces se tiene que tener en cuenta todo esto. Dentro del material y equipamiento del equipo de transporte, ahí lo que ven es una incubadora de transporte, lo que ven ahí en la figura. Esta incubadora tiene ciertas características que debe reunir. Vieron que ahí tiene unas rueditas, ¿sí? En el lateral sería. Esas rueditas permiten deslizarse en el lugar donde iría la camilla de la ambulancia. O sea, ese lugar donde va la camilla de la ambulancia, se retira la camilla y las patas de la incubadora se pliegan, ¿sí? Para poder ingresarla a la ambulancia. Bueno, van a ver que es de acrílico las paredes de la incubadora. Esto permite la visualización del recién nacido, porque el recién nacido va a ir sin ropa, va a ir desnudo, así para visualizarlo. Ven ahí también que tiene unos numeritos en rojo y uno en verde, que sería el control de temperatura, ¿sí? Entonces la ambulancia tiene que proveer también la conexión a la fuente de energía para que esa incubadora mantenga la temperatura del recién nacido. Después se ve un bracito negro, así que sería la luz para poder visualizar al recién nacido. Van a ver que tiene ahí un soporte de suero también para colocar el suero del bebé que se vaya a infundir. Ahí les habla de un monitor multiparamétrico. El monitor multiparamétrico permite controlar varios signos vitales, la frecuencia cardíaca, la saturación, ¿sí? Dependiendo del monitor puede tener para ver el trazado del electrocardiograma también. Debe disponer de equipo de aspiración con sondas de diferentes tamaños, 4 bombas infusoras con su respectivo set. Para los recién nacidos siempre se usa bombas infusoras, ¿sí? No se
coloca ningún suero con goteo, digamos, que uno tenga que contabilizar con el reloj, sino siempre tiene que ser con bomba infusora. Mezclador, el mezclador o blender ahí que aparece entre paréntesis, es el que permite hacer la mezcla de aire y de oxígeno, porque para los recién nacidos siempre se debe administrar el oxígeno mezclado, nunca tiene que ser puro. Medidor de glucemia, electrodos, catéteres umbilicales y caja de canalización, porque bueno, siempre la vía de acceso más rápida y segura para un recién nacido va a ser la canalización umbilical, ¿sí? Compresas estériles, fenestradas y lisas que se podrían utilizar para la canalización. Y en esto de la estabilización que yo les decía, por ahí mientras llega la ambulancia, en el lugar donde está el bebé que lo están estabilizando, lo pueden ir canalizando. Y bueno, no lo pudieron canalizar cuando llega el equipo de transporte, primero lo canaliza y después lo traslada. Gorros, compresa de nylon para evitar las pérdidas de calor, equipo de oxigenoterapia, ya sea ARM, y ahí donde dice ARM se debe disponer de un respirador portátil. Todo lo que sea de traslado se dice que tiene que ser un equipamiento que sea liviano, que sea fácil de trasladar, que tenga autonomía. Autonomía sería que, por ejemplo, las bombas, una vez que uno las conecta a la fuente de energía y después la desconecta, dispongan de batería, ¿sí? Porque hay lugares por ahí donde no vamos a poder conectarlas y si no se apagaría. Entonces, estas son características también que deben reunir el equipamiento para el transporte. Halo. El halo sería como una carcasa de acrílico que permite concentrar el oxígeno, ¿sí? Se coloca en la cabecita del bebé, tiene la forma del cuellito, ¿sí? Cánulas nasales, máscara laringea, cánula de Mayo y cánulas de CPAP que se utiliza sobre todo en prematuro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, tengo una consulta. Sí. Cuando usted baja del transporte hacia el lugar donde tiene que ir con el neonato, el hecho de que la luz le dé a donde en el cosito que lo lleva, ¿no afecta? Lo que se puede hacer en ese caso y se debe tratar de hacer, sobre todo en los prematuros, que también hay que cuidar, digamos, todo lo que es sonidos, luces, ¿sí? Pero en general a todo bebé grave se lo trata de cuidar. Se lleva una manta para cubrir la incubadora, ¿sí? Entonces de esa manera vos evitás que la luz, digamos, interfiera y la luz les haga mal, ¿sí? Entonces se cubre toda la incubadora. Después si lo ven en una unidad de terapia intensiva también se utiliza así, una manta que cubre toda la incubadora para protegerlo de la luz al bebé. ¿Se entiende? Ah, sí. Y después, en la incubadora que lo transporta, tiene los dos agujeritos, ¿eso se cierra? ¿No le si entra aire del exterior, no los daña? Van a ver ahí que tienen ventiletes que se llaman esos redonditos que se claro. ven. Bueno, uno presiona y se abre cada uno. Entonces, en neo siempre uno se acostumbra a manejarse por esos ventiletes. Introducís un brazo en cada ventilete y del otro costado tiene lo mismo. O sea, si alguien tuviera que ayudarte, puede introducir las dos manos del otro lado. Y después eso se cierra, ¿sí? No interfiere y, digamos, el aire sigue circulando ahí. No es que el bebé se asfixia tampoco estando ahí, ¿sí? Sí. Y después, para pasar la guía de suero, también tiene unos orificios que están recubiertos, digamos, tienen una protección como de silicona,
para que no ingrese el aire, ¿sí? Y esto de las compresas estériles, no sé, no, más adelante creo que dice, se puede llevar una compresa de nylon para cubrir al bebé. Eso también ayuda para que no pierda temperatura. Y después para sacarlo al bebé, sí, vos podés abrir todo el lateral de la incubadora, ¿sí? Pero eso es ya cuando necesitas sacarlo, para trasladarlo a otra incubadora. Y esto también tiene, la incubadora esta tiene una bandeja que vos cuando abrís, vamos a suponer que el bebé se extubó y necesitas intubarlo. Ahí no se va a poder hacer a través de las dos aperturas que tiene ahí, sino que hay que abrir el lateral ese. Ahí tiene una bandeja que se desliza y te permite sacar al bebé como para trabajar de una forma cómoda. Y la luz esa que yo les decía ahí, para visualizar al bebé, es para procedimientos especiales. O sea, no es que todo el tiempo va a llevar la luz encendida, sino por ahí se requiere, no sé, visualizar el catéter, que se ve una pérdida de sangre, por ejemplo, localizás la luz ahí en ese lugar donde necesitas ver. No sé si se entendió. Sí, profe, gracias. Bueno, estetoscopio, termómetro, eso es muy importante, sí, porque más allá de que se disponga de un monitor, al bebé hay que ocultarlo, ¿sí? Así que el estetoscopio nunca puede faltar y se va a necesitar, por ejemplo, si se intuba al bebé para ver la entrada de aire, para ocultar la entrada de aire, ¿sí? Así que el estetoscopio nunca puede faltar. El termómetro para ir valorando la temperatura, más allá de que estas incubadoras también tienen un sensor de piel que se llama, que se coloca en la incubadora y uno le solicita a la incubadora la temperatura que quiere que el bebé tenga. Vamos a suponer que uno setea en 36,7, ¿sí? Digamos, ese sensor por ahí puede fallar o tener una diferencia, entonces uno necesita controlar siempre la temperatura axilar, ¿sí? El equipo de drenaje torácico, por si el bebé ha tenido un neumotórax, calentador y humidificador, esto es porque siempre que se administra oxígeno a un recién nacido tiene que ser calentado y humidificado, siempre, así sea un bebé de término. El laringoscopio, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, bolsas autoinflables con máscara de diferentes tamaños. Bueno, ahí no hay ningún dibujito, pero no sé si conocen lo que es una bolsa autoinflable. ¿Alguien conoce una bolsa autoinflable? No, profe. La bolsa autoinflable se usa en la reanimación neonatal, ¿sí? O ambú, por ahí lo han escuchado en adultos, ¿sí? Sí, el profe ayer mostró una imagen. Ambú es una marca comercial, pero el nombre específico de este instrumento para administrar oxígeno es bolsa autoinflable, ¿sí? Autoinflable porque, bueno, cuando uno la comprime con la mano y la deja de comprimir, vuelve otra vez a su estado original. Máscaras de diferentes tamaños porque dependiendo si es un bebé prematuro, voy a necesitar una máscara para bebé prematuro, porque si utilizo una máscara muy grande, no voy a lograr el sello que necesito para ventilar la presión positiva. Tubos de aluminio de aire y de oxígeno, que ahí ven una figura. Los tubos de aluminio son mucho más livianos que los otros. Entonces, por esa particularidad es que serían los ideales para la ambulancia, ¿sí?, de transporte. Luz y fuentes de calor, alcohol, antisépticos. El antiséptico que se utiliza en recién nacido es la clorexidina, ¿sí?, al 2% o al 1% si es prematuro. Guantes descartables y estériles.
jeringas de diferentes tamaños, agujas, gasas, tela adhesiva, pañales, sábanas, abocas y llave de 3 vías. Bueno, eso sería en cuanto al equipamiento. Después tenemos fármacos que se van a utilizar durante el transporte. Suero glucosado al 5% y al 10%, es lo que se utiliza en el recién nacido. Suero fisiológico, agua destilada, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, gluconato de calcio. Surfactante, el surfactante se utiliza en los recién nacidos prematuros. Salbutamol, heparina, vitamina K. También ahí vieron que dice vitamina K. Si se va a buscar al recién nacido, se debe averiguar siempre si recibió la dosis de vitamina K, que esto ustedes ya lo deben haber visto por ahí, que cuando el bebé nace se le administra vitamina K de 1 miligramo intramuscular, ¿sí? Entonces averiguar si ya la recibió, y si no la recibió, hacérsela. También se debe averiguar si recibió la vacuna antihepatitis B. Bueno, después ahí ven algunos antibióticos, ¿sí? Porque por ahí si hay una sospecha de sepsis, como aparecía al principio como criterio de derivación, hay que ver qué antibiótico está recibiendo para administrárselo si ya inició el tratamiento. Adrenalina, dopamina, atropina, dobutamina, furosemida, prostaglandina, ¿sí? La prostaglandina se usa en recién nacidos que tienen alguna cardiopatía, que se requiere que el ductus permanezca abierto, ¿sí? Para mantenerlo estable hasta una cirugía al recién nacido. Y la indometacina, por el contrario, es la que ayuda a cerrar el ductus. Lidocaína, fenobarbital, fenitoína, lorazepam, midazolam, hidrocortisona, betametasona, aminofilina, dexametasona. La aminofilina se usa para los bebés que presentan apnea, fentanilo, morfina, naloxona y bepuronio. Esos serían los fármacos que tiene que disponer el botiquín de transporte. Bueno, en cuanto a cómo transporto yo estos fármacos, también tienen que ser botiquines que se puedan desinfectar, ¿sí? Por lo general son de plástico, ¿sí? Que permiten repasarlos, digamos, cuando uno regresa de una derivación. Y en cuanto a los fármacos, todo lo que se haya utilizado debe reponerse inmediatamente. Por eso es importante el registro, ¿sí? Porque la unidad debe quedar preparada para una próxima derivación. También se puede implementar una hoja para hacer un checklist, sería, y tener en cuenta la fecha de vencimiento también de la medicación, para ir recambiándola. Bueno, en cuanto al informe y la hoja asistencial de transporte, los datos de identificación del paciente, esto es muy importante. Por ahí si a ustedes les toca ir a buscar un bebé o recibir un bebé, es muy importante la identificación del paciente. La enfermera tiene que saber el nombre y el apellido del paciente, ¿sí? En este caso siempre el apellido de la mamá, porque por lo general cuando son recién nacidos no tienen el documento, o sea que a los fines legales debe figurar con el apellido materno, el nombre, la fecha y la hora del nacimiento y del centro emisor. Antecedentes familiares y datos del padre y de la madre, incluyendo grupos sanguíneos y antecedentes obstétricos. Esto es muy importante también, que por ahí si la madre no puede ser derivada junto con el recién nacido, debe figurar el teléfono de alguno de los familiares, ¿sí? Como para poder comunicarse.
el estado al nacer, la edad gestacional, las medidas terapéuticas y evolución hasta el momento del traslado, incluyendo los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Estos monitores multiparamétricos de los que yo les hablaba al principio también permiten medir la tensión arterial no invasiva e invasiva. Pero bueno, muchas veces se usa la no invasiva, porque para la invasiva tiene que tener la canalización umbilical arterial. Y bueno, si se lograron canalizar la arteria umbilical, mejor. Pero por lo general lo que se trata es de canalizar la vena para poder iniciar la infusión de líquidos por la vena umbilical. Debe figurar el motivo del traslado y un consentimiento informado de la familia. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo se canaliza el ombligo del bebé? Cuando le dicen canalizar, pero no sé si se hace de la misma forma que en un adulto, en un niño. Bueno, para ubicarte más o menos y te lo imagines, viste que cuando el bebé nace se le coloca un clamp, ¿sí? Sí. Cuando se clampea el cordón siempre se deja por lo general 2 centímetros por encima de la base el clamp. Sí, 3 nos dijeron, sí. Sí, 2 o 3, pero esto sabes que sería teniendo en cuenta que puede llegar a requerir una canalización, ¿sí? Sí, exacto. Bueno, entonces lo que se hace después, la caja de canalización contiene una pinza Kocher, ¿sí? Sí. Entonces pinzarías un poquito por debajo del clamp y ahí se corta el cordón, ¿sí? Se corta la parte esa del clamp, entonces ahí ya vas a poder visualizar. ¿Alguien se acuerda los vasos umbilicales? Una vena, 2 arterias. Muy bien, una vena y 2 arterias, ¿sí? Entonces hay un catéter especial para canalizar la vena, ¿sí? Umbilical, que es radiopaco. Entonces esto permite que a través de una radiografía se pueda visualizar a qué nivel quedó, ¿sí? Porque si queda muy introducido podemos tener complicaciones, ¿sí? Bueno, una vez que se canaliza, o sea que se ingresa el catéter, previamente ese catéter se lo lava con solución fisiológica, ¿no es cierto? Se aspira cuando hay retorno de sangre, se fija con un punto, con un lino, ¿sí? Lino 100 por lo general, y después se fija al abdomen del bebé, se coloca un apósito hidrocoloide que sería el llamado Duoderm, que es la marca comercial, y por encima un Tegader, y bueno, y a partir de ahí ya se puede empezar a infundir. Porque ¿qué pasa en estos recién nacidos que están críticamente enfermos? Por lo general van a estar mal perfundidos, entonces intentar buscarle una vía periférica va a ser una pérdida de tiempo y va a ser una injuria para el recién nacido. Por eso siempre lo más accesible es la vena umbilical. Bueno, muchas gracias. Sí. Por ahí es medio difícil imaginárselo, pero bueno, esta caja tiene, como te decía, pinza Kocher, tiene pinza de disección para poder introducir el catéter, ¿sí? Y bueno, de esta forma se realiza. Bueno, muchas gracias. En cuanto a las responsabilidades del equipo de transporte, el centro que va a recibir al paciente debe proporcionar un equipo formado por personal entrenado y con equipos adecuados, ¿sí? El médico responsable debe discutir el estado del paciente y los posibles tratamientos con los miembros del equipo antes de salir en busca del paciente. Por eso acá
dentro de este equipo debe haber un médico coordinador del traslado que va a tener funciones específicas, ¿sí? Un médico de guardia, un enfermero también de traslado, el chofer. Cada uno va a tener su rol específico y un personal administrativo. El equipo debe obtener el consentimiento del traslado y los padres han de tener tiempo para ver a su recién nacido antes del traslado. Esto también es muy importante, sobre todo si la madre no puede ser trasladada junto al recién nacido. En cuanto al tratamiento médico previo al traslado, que sería la estabilización, ¿sí? Se debe mantener la vía aérea permeable, la oxigenación y la estabilidad térmica. Esto es muy importante porque por más que el equipo se traslade y lleve la ambulancia en perfectas condiciones, la incubadora que se necesita, si el bebé, por ejemplo, sufrió una hipotermia, después es muy difícil estabilizarlo. Entonces siempre hay que tener en cuenta todo esto. Normalizar los trastornos circulatorios, ¿sí? Es muy importante empezar a infundir lo más tempranamente posible, ¿sí? Para que ese recién nacido no tenga hipoglucemia. Y como les decía, que sea con bomba infusora, porque también existe el riesgo de que si accidentalmente se abriera la guía, haya una hiperglucemia, que también sería perjudicial. Mantener la glucemia adecuada, canalizar la vía venosa o arterial umbilical si se considera apropiado. Obtener los cultivos necesarios y administrar la primera dosis de antibióticos. Esto es lo que yo les decía, vieron que por ahí figuraban algunos antibióticos. Hay lugares donde ante la sospecha de alguna sepsis se les hace el hemocultivo e inician, digamos, la dosis de antibióticos, que es un tratamiento empírico, digamos, hasta que se obtienen los resultados de los cultivos. Entonces después el hospital que derivó, una vez que obtiene el resultado del cultivo, debe informar si dio positivo, si dio negativo, el germen, digamos, sensible a qué antibióticos, para ver si hay que rotar el esquema de antibióticos. Colocar una sonda orogástrica y descomprimir el estómago, ¿sí? Sobre todo los bebés que reciben ventilación a presión positiva, también siempre deben tener una sonda orogástrica, ¿sí? Adjuntar la radiografía de tórax reciente y el resto de los estudios que se le hayan realizado. Y bueno, acá vamos a ver las enfermedades específicas que requieren derivación si no han nacido en el lugar de complejidad. Una sería la hernia diafragmática congénita. En este caso se debe tener en cuenta que el bebé debe tener una sonda orogástrica para evitar la distensión, ¿sí? Los bebés que tienen cardiopatías congénitas, ¿sí? Cianóticas, requerirán la prostaglandina por vía venosa umbilical y la intubación endotraqueal. Los bebés que tengan anemia, ¿sí? Los defectos de pared abdominal serían los bebés que requieren cirugía abdominal, como por ejemplo puede ser la gastrosquisis, ¿sí? Onfalocele. En este caso también lo que se hace es colocar una sonda y si las vísceras están al exterior, se coloca gasas embebidas en solución fisiológica, ¿sí? Y una envoltura de plástico para evitar la pérdida de calor. En cuanto a los bebés que tienen fístula traqueoesofágica y atresia esofágica, se debe colocar una sonda tipo Replogle
y evitar ventilar con presión positiva para evitar la distensión del tracto gastrointestinal. Esta sonda que les menciono ahí es una sonda de grueso calibre, ¿sí? Que ya vienen compradas, pero si uno no tuviera, se puede hacer casera, digamos. Es una sonda gruesa que se le hace un orificio en el lateral con un bisturí y se introduce otra sonda de menor calibre. Entonces ahí se conecta la aspiración, que tiene que ser suave. Los bebés que tienen atresia esofágica suelen tener mucha saliva, entonces hay que descomprimir ese saco, digamos, esofágico que no tiene continuidad. Y la función de esta sonda sería que la aspiración no es directa y no lesiona la mucosa, sino que la saliva ingresaría a través de los orificios de la sonda gruesa y se aspira a través de la sonda finita que está dentro de la otra sonda, o sea, como que tendría algún tipo de protección. No sé si se entiende. ¿Están ahí? Sí, es un poco complicado Sí. de imaginarse. Sí, es una sonda gruesa, como les decía, que adentro lleva otra sonda y la aspiración se conecta a la sonda más finita que va adentro para que pueda extraerse toda la saliva, las secreciones. Y la función de esto es que que no se aspire directamente de la sonda más gruesa, es para no lesionar la mucosa, ¿sí? Entonces, al hacerlo a través de esa sonda más fina, la aspiración sería, digamos, más suave, ¿sí? Si no, le generaríamos una complicación más. ¿Hay videos sobre esos procedimientos o no? Sí, seguramente sí, tiene que haber. Cómo fabricar, pueden anotarse el nombre, Replogle, se escribe, sonda Replogle. Bueno, otra, digamos, otro defecto sería el del tubo neural, ¿sí? Que también se coloca gasa estéril con solución fisiológica y la envoltura de plástico. Estos serían los bebés que nacen con la espalda, digamos, que no tienen continuidad en la piel y que requieren cirugía también. Y dice que debemos evitar la contaminación con las heces, ¿sí? Por lo general, a estos bebés lo que se hace es trasladarlo en decúbito ventral, ¿sí? Para no apoyarlo sobre la zona. Después, los bebés que tienen síndrome de dificultad respiratoria y prematuros y los que requirieron administración de surfactante. Bueno, se debe monitorear al paciente de forma directa y continua, ¿sí? Se debe tener en cuenta el riesgo de extubación accidental o pérdida de temperatura por abrir la incubadora. Por eso es que les decía que nos manejamos a través de los ventiletes, ¿sí? Preparar previamente todos los fármacos y líquidos intravenosos que puedan ser necesarios durante el transporte. Cuando llega el bebé a la unidad de cuidados intensivos neonatal, ahí ven que dice USIN, significa esa unidad de cuidados intensivos neonatales, se debe informar al médico que está de guardia y al que solicitó la derivación sobre el estado del paciente, establecer quién será el encargado de proporcionar la información posteriormente. Bueno, y eso sería en cuanto al traslado terrestre, ¿sí? También existe el transporte aéreo que les decía, que bueno, son muy esporádicos, pero bueno, suelen surgir. Tener en cuenta los cambios de presión atmosférica. En este caso se debe monitorear la presión parcial de oxígeno para compensar y aumentar la FiO2.
En este caso, los bebés que tengan, por ejemplo, un neumotórax, se los debe drenar antes por la diferencia de presiones, ¿sí? Al trasladarlos en un avión sanitario o helicóptero. Se debe colocar de igual manera la sonda orogástrica para eliminar o disminuir la distensión abdominal. Y acá está lo que yo les dije por ahí al principio, que es conveniente que los traslados que superan los 500 kilómetros y las 3 horas se realicen en avión. Bueno, como tema también teníamos que ver las recomendaciones de saturación de oxígeno, ¿sí? Ahí van a ver un cuadrito que lo pueden buscar, también figura en el grupo No ROC de Argentina. Si ustedes entran al Face, aparece este afiche, ¿sí? De la saturación adecuada de oxígeno para recién nacidos prematuros. Sería de 36 semanas de gestación o menores. Vieron que ahí dice alarma mínima del saturómetro. Todos los saturómetros permiten programar la alarma mínima y la alarma máxima. Es decir, que si está programado en 88 y el bebé satura 85, va a emitir una alarma sonora y visual por ahí, que nos va a avisar que ese bebé está desaturando, ¿sí? Y la saturación deseada entre 89 a 94. Esto es para los prematuros, ¿sí? Menores de 36 semanas. Y después, en este otro cuadrito que figura acá, es la saturación preductal del recién nacido. Esto es cuando el bebé nace. Esto está sacado, también lo pueden encontrar del Manual de Reanimación Cardiopulmonar, segunda edición, que es del año 2016, donde acá se visualiza la saturación esperable en un recién nacido, ¿sí? De término y prematuro también. Y tener en cuenta que si es prematuro, por ahí demora un poquito más en lograr la saturación. Al minuto de vida, el bebé satura entre 60 y 65%, que es, este porcentaje es cercano a lo que maneja intraútero. Una vez que se va adaptando, a los 2 minutos 65 a 70%, a los 3 minutos 70 a 75%, a los 4 75 a 80%, a los 5 80 a 85% y a los 10 minutos 85 a 95%. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bueno, nos tomamos unos 5 minutitos y seguimos con el tema siguiente, ¿sí? Por si quieren tomar agua o algo. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno. Es enfermedad de membrana hialina. Bueno, como ustedes ya habrán visto, seguramente acá vamos a hacer un repaso de lo que es el surfactante, de la función que tiene, ¿sí? ¿Profe? Sí. ¿Cómo dijo que era lo que íbamos a ver ahora? Enfermedad de membrana hialina. EMH se abrevia. Gracias, profe. Una de las funciones del surfactante es facilitar la expansión del mismo en la siguiente inspiración, ¿sí? De los pulmones. Mantiene o mejora la compliance pulmonar, disminuye la tensión de la pared superficial, evita el colapso alveolar,
disminuye la tensión superficial de la pared alveolar durante la aspiración y permite mantener un volumen residual efectivo. Ahí van a ver una figurita del alveolo con surfactante y del alveolo sin surfactante. El sin surfactante lo podemos imaginar como un globo desinflado, ¿sí? Yo quiero que me digan ahora quiénes serían entonces los más propensos a padecer este tipo de patología, enfermedad de membrana hialina. Los que no son nacidos a término. Muy bien. Los bebés prematuros, ¿sí? Porque, bueno, ¿alguien recuerda a qué semana apareció el surfactante de edad gestacional? En la semana 30 y algo, pero no me acuerdo muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿En la semana 37, profe? Sí, la semana 37 sería, digamos, un prematuro tardío que se le llama, que ya estaría llegando al término, ¿sí? Si ustedes por ahí ven todo el desarrollo pulmonar, van a ir viendo que hay etapas, ¿sí? Que son varias etapas, incluso algunas siguen durante la niñez, ¿sí? Más o menos en la semana 28 de embarazo comienza la producción, ¿sí? Por eso es que estos recién nacidos van a requerir el surfactante en forma artificial. Vieron que ahí en donde hablábamos del traslado decía surfactante. Bueno, esto se administra por vía endotraqueal, ¿sí? ¿Qué va a ser la ausencia, déficit o deterioro del surfactante? ¿Sí? Porque puede ser que tenga, pero en escasa cantidad, que no sea suficiente. Lo que va a hacer es un colapso alveolar, la disminución del volumen residual, pueden tener atelectasia, inadecuada expansión alveolar. Ahí vieron que también les mencionaba un equipo de CPAP, que se abrevia CPAP. Lo que hace el CPAP es mantener la presión al final de la expiración, y se utiliza este tipo de administración de oxígeno, sobre todo en prematuros, porque lo que haría es que cuando el bebé expire el alveolo no se colapse completamente, sino que mantenga esa reserva de aire, porque después es muy difícil reclutar ese alveolo, ¿sí? Entonces, eso sería la función del CPAP. Bueno, la deficiencia de surfactante también imposibilita el intercambio gaseoso, favorece el deterioro de la unidad alveolo capilar, ¿sí? Y esto conlleva a la producción de membrana hialina. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener los bebés que nacen con una edad gestacional menor a 34 semanas, los bebés que tuvieron una asfixia perinatal, los bebés que nacen por cesárea sin trabajo de parto, los bebés de sexo masculino, cuando son gemelares y el bebé es el segundo gemelar, eritroblastosis fetal, hemorragia materna, cuando ya haya antecedentes de membrana
de membrana hialina, ¿sí? Los bebés que nacen y que son hijos de madre diabética también son propensos a desarrollar esta enfermedad. Bueno, acá vamos a ver un poquito la etiología, ¿sí? El inicio del desarrollo pulmonar se dice que es a las 3 a 4 semanas de embarazo, ¿sí? En la semana 20 de edad gestacional aparecen homogenizados de pulmones fetales y en el líquido amniótico 28 a 32 semanas de edad gestacional. Pero recién va a alcanzar la madurez después de las 35 semanas de edad gestacional, ¿sí? La función va a ser prevención del edema cerebral y defensa pulmonar contra la infección, ¿sí? Así que la prematurez tiene como característica la inmadurez enzimática de las células alveolares tipo 2. Recuerden que los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante, ¿sí? Insuficiente cantidad de actividad del surfactante y por ende va a dar colapso alveolar, ¿sí? Y el colapso alveolar va a llevar a hipoxemia y consecuentemente a una acidosis metabólica, a hipercapnia, ¿sí? La asfixia perinatal, también el ductus arterioso persistente, puede llevar a acidosis metabólica, ¿sí? Esa hipoxemia a vasoconstricción pulmonar, ¿sí? Y a la vez a hipoxemia, a isquemia pulmonar, y daño de las células alveolares. Bueno, ¿qué va a pasar con estos bebés? Como respuesta, digamos, para compensar el déficit de surfactante, van a tener taquipnea, ¿sí? Van a tener la frecuencia respiratoria más aumentada. ¿Alguien se acuerda cuánto era el valor normal de la frecuencia respiratoria de un recién nacido? ¿40 a 60, profe? Sí, muy bien, de 40 a 60, ¿sí? Entonces, la taquipnea sería la frecuencia respiratoria mayor a 60, ¿sí? Esto teniendo en cuenta siempre que el bebé esté en estado de reposo tranquilo, ¿sí? Porque si el bebé llega a estar llorando, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, la valoración debe ser en estado de reposo del bebé. Otra manifestación va a ser el quejido intenso, retracción intercostal, aleteo nasal. Van a ver que al lado de las fosas nasales es como que van a ver un movimiento. Ese es el aleteo nasal. Cianosis, ¿sí? Dificultad respiratoria progresiva de aparición precoz luego del nacimiento, ¿sí? Este bebé va a estar pálido, mal perfundido y va a tener escasa diuresis. Y también murmullo pulmonar disminuido en ambos campos al auscultarla. Bueno, ¿cómo llegamos al diagnóstico de la enfermedad de membrana hialina? A través de la evolución clínica, ¿sí? Por lo general, para detectar esto se hace una radiografía de tórax y también gases en sangre, ¿sí? Para eso se requiere una extracción de gases en sangre para ver el equilibrio ácido-base. Y, bueno, también poder diferenciar de una neumonía, ¿sí? Ahí van a ver la radiografía. Esa sería una imagen radiográfica, ¿sí? Se dice que es como un vidrio esmerilado, ¿sí? Disminuyen los volúmenes e imágenes del broncograma aéreo. Esa sería más o menos la imagen que van a detectar en estos recién nacidos.
Dentro de las complicaciones que pueden tener sería hemorragia pulmonar, escape de aire, sería que llega a tener un neumotórax, ¿sí? Persistencia del conducto arterioso, sí, que para compensar se mantenga el conducto arterioso abierto, hemorragia intraventricular y displasia broncopulmonar, que ya sería por ahí algo más grave y que al recién nacido prematuro le va a llevar demasiado tiempo después destetarlo del oxígeno, ¿sí? Dentro de lo que es el manejo general, siempre hay que hospitalizar a estos recién nacidos. Se debe monitorizar la función cardiorrespiratoria, la saturación de oxígeno, prevenir la hipoxia y la acidosis. En esto de prevenir la hipoxia, lo que yo les mencioné anteriormente, de tener en cuenta los valores de saturación, es muy importante, sobre todo si son prematuros, porque bueno, otro riesgo que tienen los prematuros cuando se le administra demasiado oxígeno es la retinopatía del prematuro, ¿sí? El control frecuente de la presión arterial y medición de la diuresis. La temperatura también, mantenerlos normotérmicos, ¿sí? En una incubadora o cuna radiante, dice. La cuna radiante, no sé si por ahí lo han visto, es o servocuna, que se les dice, sería como una incubadora, pero es abierta, que para los prematuros por ahí no se utiliza mucho porque pueden perder calor, ¿sí? Evitar cambios bruscos de volumen, de presión arterial y osmolaridad por riesgo de la hemorragia intracraneana. En este caso se debe tener especial cuidado en los recién nacidos prematuros cuando se administra medicación, que se debe administrar en forma lenta. En cuanto a lo nutricional, mantener el régimen cero y considerar estímulo enteral. El régimen cero significa que se inicia una nutrición parenteral lo más temprano posible, ¿sí? Y el estímulo enteral cuando las condiciones del paciente lo permitan, ¿sí? Sobre todo que sea con leche materna. Y si es menor de 1000 gramos, ni hablar de que debe tener una alimentación parenteral, ¿sí? En cuanto a las respuestas efectivas, se hace el surfactante pulmonar exógeno de rescate precoz, que serían las primeras 2 horas de vida, y después se repite la dosis a las 6 horas, ¿sí? Eso se va viendo de acuerdo al digamos, al estado del neonato, ¿sí? Y si permanece en ventilación mecánica. Se debe administrar oxígeno, evaluar la respuesta, ¿sí? A la ventilación mecánica, y después se hace una terapia de soporte, siempre vigilando los niveles de saturación. Bueno, y acá vamos a ver lo que serían las intervenciones de enfermería, ¿sí? En la deficiencia en el patrón respiratorio relacionado con inmadurez pulmonar, el objetivo va a ser mejorar el estado respiratorio recién nacido. En la intervención de enfermería, restablecimiento de un adecuado patrón ventilatorio. Dentro de las actividades, se analiza el oxígeno, la concentración de oxígeno cada 4 horas. Se utiliza el nebulizador de la carpa con el calentador, siempre acá tener en cuenta que los gases tienen que ser calentados y humidificados. Ocultar la entrada de aire pulmonar, esa es una tarea muy, digamos, importante. La enfermera ocultar al recién nacido, más allá que esté conectado a monitores, para valorar la entrada de aire. Verificar los gases, ¿sí? Efectuar fisioterapia de tórax y aspiraciones.
La aspiración también tener en cuenta que debe ser suave y mantener las vías aéreas permeables. En cuanto, bueno, al balance hídrico, también tenemos que tener en cuenta el control de diuresis en estos recién nacidos y el aporte, ¿sí? O sea que requieren un balance hidroelectrolítico estricto. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Están bien? Sí, profe. Profesora, consulta, ¿cómo hacemos para prevenir acidosis? Para prevenir acidosis, siempre nos vamos a guiar por el acidosis respiratoria o metabólica, me estás hablando. ¿Las dos? Bueno, una es diferente de la otra. En la respiratoria, sí, siempre debemos controlar y registrar los niveles de saturación de oxígeno, ¿sí? A estos bebés, por lo general, el médico les va a solicitar, no nosotros, el médico les va a solicitar de manera bastante frecuente, sobre todo si están en ventilación mecánica, gases en sangre, ¿sí? Para ver el estado ácido base y ver en este caso si necesita modificar algún parámetro del respirador, ¿sí? Y los cuidados de enfermería en cuanto a esa asistencia respiratoria van a ser que el bebé, si desatura, verificar inmediatamente por qué desatura, ¿sí? Que la mezcla de gases sea calentada y humidificada, que no haya turbulencias en las tubuladuras, ¿sí? Porque a veces se le acumula agua, ¿sí? Y llevar un balance estricto, ¿sí? De control de ingresos y de egresos. Se debe contabilizar por turno la diuresis, en este caso a los bebés lo que se hace para medir diuresis, porque no todos van a estar con una sonda vesical. Se pesa el pañal seco y se coloca cuánto pesa y cuando se retira el pañal húmedo, digamos, con diuresis, se saca la diferencia, eso es lo que se va registrando. Con las balanzas digitales, que serían como las balanzas de cocina, ¿sí? Y luego se saca el ritmo diurético para valorar, digamos, la función renal. Así que bueno, esas son todas actividades de enfermería. Como yo les decía, los gases no vamos a determinar nosotros en qué momentos pedirlos, pero sí, si el bebé desatura, uno puede sugerir, o si satura mucho también, para evitar esto que decíamos de las retinopatías, ¿sí? Tanto el exceso como la hipoxemia es perjudicial para el bebé. ¿Respondí más o menos a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, el tema siguiente es taquipnea transitoria del recién nacido, ¿sí? Que como su nombre lo indica, taquipnea, ¿qué sería? La elevación de la frecuencia respiratoria, ya habíamos dicho, por encima de ¿cuánto? De 60. De 60 por minuto, ¿sí? ¿Ven bien la pantalla ahí, no? Sí, profe. Bueno, y transitoria es porque justamente estos bebés
por ahí hacen una taquipnea, pero es en el periodo de transición, ¿sí? Por ahí la suelen hacer muy a menudo los bebés que nacen por cesárea, que no pasaron por el canal de parto, ¿sí? Y es transitoria. Acá vamos a ver un caso clínico, ¿sí? Por ejemplo, un bebé de término de 38 semanas de edad gestacional, hijo de madre diabética y nace por cesárea por estar en podálica, ¿sí? Al nacimiento comienza con un distrés respiratorio, con un test de Silberman de 6 puntos y necesidades de oxígeno de 35 de FIO. Se instaura CPAP. Se realiza la gasometría a la hora de vida, que es normal. ¿Sí? Las características de esta taquipnea transitoria es que por ahí los gases son normales, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de lo que es la taquipnea transitoria, ¿sí? Es un trastorno del parénquima pulmonar caracterizada por edema pulmonar resultante del retardo en la reabsorción del líquido alveolar fetal, ¿sí? El proceso de limpieza del líquido alveolar fetal comienza antes del nacimiento y continúa hasta el término del trabajo y después del parto. En este caso clínico vieron que era un bebé que nació por cesárea, o sea que no ha tenido trabajo de parto, ¿sí? O sea, no pasó por el canal de parto porque fue cesárea, pero a la vez no tuvo trabajo de parto. La reabsorción retardada del líquido pulmonar fetal se piensa que es la causa subyacente de la taquipnea transitoria del recién nacido. En estos bebés, si uno los ausculta, lo que se observa, o por ahí con apoyarle la mano sobre el tórax, es como que, o sea, uno le percibe que tienen líquido, ¿sí? Por eso se llama pulmón húmedo también. Que sería similar a un burbujeo lo que uno puede llegar a auscultar. El líquido llena los espacios de aire y se mueve hacia el intersticio, donde se acumulan los tejidos perivasculares y fisuras, hasta que finalmente es eliminado por los vasos linfáticos o por los vasos sanguíneos pequeños. El exceso de agua pulmonar en la taquipnea transitoria da como resultado disminución de la distensibilidad pulmonar. O sea, al estar todavía ocupado por líquidos, no se distiende totalmente, no hay una distensión pulmonar adecuada. Entonces, para compensar todo esto, lo que hace es generar esa taquipnea para compensar el aumento del trabajo respiratorio. ¿En quiénes se va a desarrollar esta taquipnea transitoria? En los bebés nacidos prematuros o después de un parto por cesárea sin trabajo de parto, debido a que en esta situación no se han iniciado los mecanismos para resolver el líquido alveolar. El líquido pulmonar fetal se reabsorbe un 35% unos pocos días antes del nacimiento, después durante el trabajo de parto activo el otro 30%, debido a las fuerzas mecánicas transpulmonares y aumentos de catecolaminas, y alrededor del 35% después del nacimiento durante el llanto activo y la respiración del recién nacido. El bebé que nace por cesárea va a estar en riesgo de tener líquido pulmonar en exceso como consecuencia de no haber experimentado todas las etapas del parto. Y la posterior falta de aumento de catecolaminas, lo que da como resultado una baja liberación de hormonas, ¿sí? Entonces, en los alveolos va a haber líquido retenido y ese líquido va a impedir el intercambio de gases. Bueno, acá hay un poquito de epidemiología, ¿sí? En un centro de Estados Unidos se produjo taquipnea transitoria en recién nacidos después de una cesárea electiva que después del parto vaginal. O sea, las cesáreas electivas por lo general
O sea, siempre no va a tener trabajo de parto la madre. Por ahí las cesáreas que se programan en el momento quizás sea un intento de trabajo de parto que fracasó y termina en una cesárea, entonces por ahí pudo tener el trabajo de parto la madre, pero finalizó en cesárea. En Alemania la incidencia fue de 5,9 casos por cada 1.000 nacimientos simples, ¿sí? Siendo la cesárea electiva, fíjense, el factor de riesgo más importante. Y otros factores de riesgo fueron ser PEG, que significa pequeños para la edad gestacional, ¿sí? Esos son los bebés que nacen de término por ahí, pero que han tenido un retardo en el crecimiento intrauterino y nacen con un bajo peso para la edad gestacional. Y después ahí ven que dice GEG, que sería grande para la edad gestacional, que podría ser los casos de los bebés que son hijos de madre diabéticas. Vieron que por lo general son grandes de peso para su edad gestacional. Y pertenecer al sexo masculino también. Eso es como para ver un poco de epidemiología, ¿sí? En un estudio noruego había un riesgo de 2 veces mayor para los trastornos pulmonares y dificultad respiratoria para los recién nacidos después del parto por cesárea programada en comparación con los nacidos después del parto vaginal. O sea que mayormente, para que ustedes tengan una idea, los bebés que pueden desarrollar una taquipnea transitoria serían los bebés nacidos por cesárea cuya madre no ha tenido el trabajo de parto. También se la llama pulmón húmedo, como les decía, o síndrome de estrés respiratorio de tipo 2. Es una alteración frecuente, leve y autolimitada que afecta a recién nacidos a término. A diferencia de lo que vimos anteriormente, que era la enfermedad de membrana hialina que se daba en prematuro, esto se puede dar en bebés de término, ¿sí? Se caracteriza por una taquipnea mayor a 60 movimientos respiratorios por minuto, con retracciones puede haber intercostales y cianosis leve. Y pueden requerir un poco de oxígeno, ¿sí? Hasta que terminan de eliminar ese líquido. Dice, habitualmente sería una necesidad menor al 40% de FiO2. Acá vamos a ver un poquito de fisiopatología, ¿sí? Hay una teoría, ¿sí?, de Avery y colaboradores que postulan que esta entidad se produce por la distensión de los espacios intersticiales, dado porque el líquido pulmonar atrapa el aire alveolar y desciende la distensibilidad pulmonar, trae como consecuencia la taquipnea para tratar de compensar esta situación. Y otros autores consideran que se produce por la disminución del líquido pulmonar por ausencia de la compresión torácica. Que esto estaría dado cuando es un parto, ¿sí?, vaginal. Finalmente, algunos mantienen que la taquipnea transitoria puede ser consecuencia de la inspiración leve del surfactante y producida por un retraso en el proceso de adaptación pulmonar a la vida extrauterina, prolongándose durante varios días. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, estos recién nacidos van a requerir oxígeno, pero en concentraciones menores al 40%. El resultado final son alvéolos que retienen líquido, el cual se acumula poco a poco en el intersticio, es removido después por los vasos linfáticos al torrente circulatorio, ¿sí? El acúmulo de líquido produce edema intersticial, disminución de la distensibilidad pulmonar, y esto va a causar taquipnea y colapso parcial bronquial. El líquido pulmonar contiene grandes cantidades de bicarbonato, potasio igual al plasma y concentraciones de proteínas nulas, ¿sí?
Y acá estaría la eliminación del líquido pulmonar, ¿sí? A través de la membrana alveolo-capilar, luego el alveolo, células epiteliales, potenciales sodio-cloro-potasio, bombas de acuoporina, reabsorción del líquido pulmonar secretado por el pulmón alrededor de 4 a 6 mililitros kilo hora. Y se inicia de 2 a 3 días antes del parto. Bueno, acá hay un dibujito, ¿sí?, de la eliminación del líquido pulmonar, que habíamos hablado que siempre comienza antes del trabajo del parto, ¿sí? Y después un porcentaje se elimina durante el trabajo de parto y después el otro porcentaje después del nacimiento. Bueno, el exceso de líquido pulmonar va a producir una disminución de la compliance, va a dar una taquipnea compensatoria, ¿sí? Dentro de los factores obstétricos predisponentes va a ser el nacimiento el parto prolongado y se dice que también el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Dentro de los factores de riesgo materno vamos a tener la ruptura prematura de membranas, el trabajo de parto precipitado, la diabetes materna y el tabaquismo. Parto por cesárea y género masculino van a ser factores de riesgo, el embarazo gemelar, el Apgar menor a 7 al minuto, el nacimiento a término o pretérmino y calificación de Apgar menor a 7. El cuadro que los va a caracterizar va a ser la dificultad respiratoria y puede esto iniciarse inmediatamente después del nacimiento o comenzar 2 horas posteriores, ¿sí? Puede ser un bebé que uno lo controla a las 2 horas, por ejemplo, y observa como que la taquipnea va en aumento, ¿sí? Puede también acompañarse de quejidos, cianosis y retracciones y puede agravarse, o sea, si bien es transitoria puede también agravarse. Y si el cuadro persiste durante 3 a 4 días, uno duda de la existencia de una taquipnea transitoria, porque como les decía, la taquipnea transitoria, justamente como su palabra lo dice, es transitoria y generalmente no tendría que agravarse el bebé, ¿sí? Bueno, acá la taquipnea es la característica más prominente, ¿sí? Son bebés que respiran rapidito, suelen tener cianosis y aumento del trabajo respiratorio, el aleteo nasal que yo les decía, las retracciones intercostales, y rara vez requiere una concentración de oxígeno suplementario mayor del 40%. Bueno, en cuanto a los hallazgos radiográficos, lo que se puede observar sería esta imagen, ¿sí? Que vieron que es diferente a la que veíamos anterior de la enfermedad de membrana hialina, que era como un vidrio esmerilado. Esta no, es una radioopacidad generalizada. Igual por ahí las imágenes radiográficas cuesta, digamos, uno se tiene que entrenar en esto para poder visualizarlo, ¿sí? No es algo que uno lo vaya, digamos, inmediatamente a detectar, ¿sí? En cuanto a la gasometría, la CO2 va a estar en el límite de lo normal o ligeramente aumentado, ¿sí? Dijimos que podían tener gases normales incluso, ¿sí? Y hay que saber diferenciar de una neumonía, de una enfermedad membrana hialina o de una cardiopatía congénita.
En cuanto al manejo clínico, las gestiones de apoyo, ¿sí? Manteniendo el ambiente térmico neutral, porque si el bebé se llegara a sufrir una hipotermia, va a requerir mayor gasto metabólico, por ende puede terminar en una complicación, ¿sí? O sea, requerir más soporte de oxígeno y agravarse. La administración de oxígeno suplementario, ¿sí? Y que puede ser suministrado por halo o cánula nasal. El halo sería esa carpita que yo les decía al principio cuando vimos lo de traslado, ¿sí? Que es una carcasa de acrílico que se coloca en la cabecita y concentra el oxígeno, o la cánula nasal. Porque, como hablamos recién, no requieren una concentración muy elevada de oxígeno. Si requieren más oxígeno y el aumento del trabajo respiratorio aumenta, se puede pensar en otra patología diferente. Lo que mejora mucho a estos bebés, si bien ustedes van a ver que nunca a los recién nacidos se los coloca, se les dice a la madre que no deben dormir boca abajo. En este caso se puede indica posición prona, ¿sí? Y acá estarían los beneficios. Estos bebés van a estar siempre con un monitor, o sea que cualquier alteración va a ser detectada, digamos, en cuanto a saturación. Esta posición mejora la capacidad residual funcional, disminuye la compresión de las vísceras, favorece la insuflación pulmonar homogénea, mejora la redistribución de la perfusión, mejora el reclutamiento alveolar, mejora la movilidad diafragmática y favorece el drenaje de secreción. Las complicaciones que podrían llegar a tener sería la dificultad respiratoria, la hipertensión pulmonar, que es el próximo tema que después vamos a ver, y la persistencia a la circulación fetal. Bueno, y este sería un cuadrito, digamos, que describe más o menos lo que hemos visto, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo, tener en cuenta la prematurez, el parto por cesárea, los recién nacidos pequeños para la edad gestacional y los grandes para edad gestacional, la diabetes materna, el sexo masculino. Dentro del cuadro clínico va a haber taquipnea, retracción subcostal. Esto sería, digamos, como un repaso o un resumen de todo lo que vimos, ¿sí? El requerimiento de oxígeno no va a superar al 40%, 50%, ¿sí? Por lo general mejoran a las 24 a 48 horas, ¿sí? El diagnóstico, bueno, se va a establecer a través de los antecedentes dentro de esos factores de riesgo que vimos, del cuadro clínico, la radiografía. Se administra oxígeno según los requerimientos para la saturación. Estos bebés, por ejemplo, cuando tienen taquipneas transitorias, no se los va a poder alimentar a pecho, ¿sí? Porque eso les va a generar un mayor esfuerzo y van a empeorar. Entonces esos bebés o quedan en ayuno, si se inicia la alimentación va a ser por sonda orogástrica, ¿sí? Que puede ser con la leche materna extraída. Siempre hay que descartar un cuadro infeccioso, ¿sí? Bueno, y esto sería lo de taquipnea transitoria. Quiero saber si se por ahí las diferencias entre lo que vimos membrana hialina, enfermedad de membrana hialina y lo de taquipnea. ¿Se entendió? ¿Están ahí, chicos? Sí, profesora, se entendió. Tengo otra consulta. Sí. Con los bebés con taquipnea, cuando tienen llanto, Sí. porque ¿cómo hacemos como para calmarlos? En Si ese están caso incubados.
En ese caso, para calmarlos, lo que podés hacer es, bueno, favorecer la posición que estén más cómodos, que podría ser el nidito, ¿sí? Como para que estén contenidos. Y a veces, como ellos quieren succionar, pero como les decía, colocarlos al pecho los va a empeorar más por ahí. Se les coloca un chupetito, ¿sí? Que puede ser con un, por lo general lo hacemos con un guante de nitrilo, ¿sí? Que se le coloca una torundita dentro de un dedo, se le hace un nudito y bueno, chupan eso, que es más suave que el chupete, digamos. No le vamos a decir a la mamá que se le va a conseguir un chupete, pero eso como para calmar, digamos, el deseo de succionar, que por lo general succionan un poco y después se tranquilizan, porque la misma taquipnea a veces hace que no tengan ganas de succionar, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ¿están todos ahí? Sí, acá estamos. Sí, profe. Bueno, nos tomamos 5 minutitos y vamos con el último tema, ¿sí? Profe, ¿usted va a subir los Power al grupo de WhatsApp? Sí, los puedo subir después.